Romanos capítulo 1, versículo 6. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Está hablando de aquellos que han sido llamados a una nueva vida de resurrección de todas las naciones. Dice, y nosotros estamos entre ellos, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor, porque me has llamado a ser tuyo? Gloria a Dios. Sin embargo, el título de este mensaje es el siguiente. Oh, muy bien, puesto el rojo ahí. Parece Crónica TV. Bien. Dice, el peligro del relativismo en la iglesia. ¿No? Así que es el relativismo. Bueno, por eso me lo recalco. El peligro del relativismo en la iglesia. Primero comenzamos escuchando un texto del libro de Romanos que dice que hemos sido llamados a ser de Jesucristo. ¿Dice algo más? No. Dice llamados a ser de Jesucristo. Ya no nos pertenecemos a ningún otro, no le pertenecemos ni siquiera a nuestra misma persona, sino que hemos sido llamados a ser pertenencia de Jesucristo. Amén. Ahora, sin embargo, en la iglesia, y no solamente de este tiempo, pero se va agudizando en este tiempo, siempre existió una serie de relativismo que se introduce en la iglesia, que no es parte de la iglesia, pero que lastima, que hiere a la iglesia. ¿Qué es el relativismo? Bueno, yo se lo voy a leer en esta mañana. El relativismo es una filosofía o doctrina filosófica que sostiene que todos los puntos de vista sobre una misma cuestión son igualmente válidos o correctos. Vuelvo a decir esta parte. Es una filosofía o doctrina que sostiene que todos los puntos de vista sobre una misma cuestión son igualmente válidos o correctos. Además dice, una cosa puede ser cierta en un contexto cultural y la misma cosa puede ser falsa en otro contexto. Eso dice el relativismo. O sea que depende de qué? Del contexto cultural. Otra cosa que dice el relativismo, sitúa el fundamento de la verdad en el sujeto que juzga la verdad de algo sujeta al conocimiento del que está observando y juzgando esa cosa. Bueno, es un concepto filosófico, el relativismo, pero es real. Es real, porque lo que está diciendo aquí que esta filosofía, esta doctrina filosófica que no es de Dios, está enseñando que cada persona puede tener su propia verdad con respecto a algo o a una situación o a alguna cosa, y que el fundamento de esa verdad está sujeto ¿a quién? A la persona que está juzgando, y depende del conocimiento que tiene esa persona. Entonces esa es la realidad. Entonces pueden existir tantas realidades como tantas personas existen, ¿verdad? No sé cuántos miles de millones somos en el planeta Tierra, o sea, miles de millones de verdades. Según el relativismo. ¿Por qué? Porque el relativismo dice, enseña que no hay nada o no hay ninguna sola verdad que sea absoluta. Que todo depende del contexto y que todo depende del nivel de conocimiento que tenga la persona que está juzgando algo. ¿No? Para que sea más fácil,
Para que sea más fácil, yo les voy a comentar un ejemplo. Lo daba, no sé con quiénes era, ayer, con algunos hermanos que nos habían visitado. Teníamos un frasco allí arriba, ¿no? ¿Verdad? Y yo sé, porque me comí la mermelada de ese frasco, que es un frasco de mermelada, ¿no? Ahora de repente yo se lo muestro a una persona que nunca había visto un frasco de esas categorías y le digo, ¿qué es eso? Bueno, pueden decir muchas cosas. Uno puede decir es un vaso, otros pueden decir es una lámpara, poner una vela y entonces alumbra, ¿verdad? Entonces depende del conocimiento previo que tenga esa persona, le va a dar un significado a esa cosa, ¿verdad? En este caso estamos hablando meramente o simplemente de un frasco. Desde mi realidad, desde mi contexto, yo digo es un frasco de mermelada, otro dice parece una lámpara, otro dice parece que es un vaso para tomar agua, otros dirán eso es nada, es un pedazo de vidrio, y otro que no conoce el proceso del vidrio va a decir esto es algo extraño, raro. Fíjense cuántas realidades podemos hablar o decir acerca de algo dependiendo de nuestro contexto, de lo que hemos aprendido de contexto y de el nivel de conocimiento que cada uno tiene acerca de algo. Bueno, en cierta manera uno dice, bueno, tiene cierta lógica, ¿verdad? Sí, tiene cierta lógica. Ahora no quiere decir que todos estén en lo cierto, ¿verdad? No quiere decir que todo sea correcto. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, sobre todo, cuando estamos viviendo un relativismo dentro de la iglesia también. Cuando digo de la iglesia no me refiero propiamente a esta congregación, sino a nivel general. Todo es relativo. Bueno, esto está bien así, pero también está bien de esta manera. Esto no es tan así. El problema mayor viene cuando se trata de la interpretación bíblica. El problema mayor viene cuando se trata de interpretar lo que dice la palabra de Dios acerca de mi vida cristiana, de cómo debo vivir mi vida cristiana. ¿Qué significa ser un cristiano? Ahí está el problema. El relativismo se ha introducido dentro de la iglesia de tal manera que parecería ser que hay distintos conceptos para la palabra cristiano. Todos coincidimos de que proviene de una palabra, griega, que podemos traducirla como seguidores de Cristo, Cristo pequeño, etc. Ahí nos ponemos todos de acuerdo. Ahora, con respecto a la vida práctica de un cristiano, es tremendo. Hay tantas versiones distintas. Ahora yo pregunto, ¿será que la palabra de Dios es relativa? ¿No? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, el Señor está hablando relativamente, yo tengo una verdad. Muchos dicen que esa es una verdad, algunas cosas que podemos encontrar. Más aún el problema viene cuando todos somos cristianos, pero tenemos una verdad distinta con respecto a la forma de ser un cristiano. ¿Y por qué es un problema gravísimo? Porque no hay forma de poder coincidir, no hay forma de que haya una verdadera unidad como el Señor nos pide, que seamos uno. De hecho, en su oración, hablando con el Padre, dijo, Señor, yo te pido que sean uno como tú y yo somos uno. ¿Recuerda esa oración? En los Evangelios. Que sean uno como nosotros, que seamos uno. ¿Para qué esa unidad? Para que otros crean.
Entonces, fíjate, así, qué importante. Es que anoche visitamos una iglesia, llegamos muy tarde a casa, visitamos una iglesia que cantaban los coros de allá cuando yo me convertí y me la pasé gritando toda la noche, saltando y gritando, bueno, por eso. Ya no tengo la garganta de los 15, 20 años, se gasta rápidamente. ¿Qué estoy diciendo con esto? El problema está cuando yo lo veo a Ángel, vamos a dar ejemplos, pero no realmente por dar un nombre, Ángel, Julieta, Artión, David, Antonella, Jimena, Nicole, y veo que su concepto de vida cristiana es distinto el uno del otro. Viven una vida cristiana distinta, ¿no? Y entonces, es relativo. Es relativo. Lo que dice la palabra de Dios acerca de los hijos de Dios es relativo. Bueno, en educación muchas veces nosotros tenemos algo que se llama, a ver, me está yendo el nombre, pero un currículum prescripto que nos dice qué tenemos que enseñar en cada año a los alumnos en cada materia, pero se habla en un apartado donde dice, pero es flexible, adaptable según las necesidades del grupo, las cuestiones culturales, de formas, etc., ¿no? Ahora bien, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, no habla de ninguna flexibilidad. No encuentro relativismo en la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, es plena, es verdad, perfecta, inalterable, tanto así que dice que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará, ni siquiera una coma o un tilde no se va a cumplir. O sea que la palabra de Dios es absolutamente verdad, por lo tanto ahí estamos teniendo un problema con el relativismo, ¿no? Ahora, aunque tenemos un problema con el relativismo, se introduce dentro de la iglesia. Usted, pastor, pero bueno, capaz que no es tan serio el problema. Vamos a leer en el libro de Primera de Corintios. ¿Encontró el libro? Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 10. ¿Cuántos lo encontraron? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, os ruego, por favor, hermano, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les está rogando? Que habléis todos. ¿Cuántos? Todos. ¿Quiénes? Los responsables de la iglesia, los encargados, los pastores. No. Todos que hablen que una misma cosa y que no haya entre vosotros ¿qué? Divisiones, sino que estéis como perfectamente unidos en una misma y en un mismo parecer. Gloria a Dios. Wow. Terrible esto, tremendo.
Ni siquiera está diciendo, bueno, traten de ponerse de acuerdo porque yo sé que cada uno tiene un pensamiento, tiene una forma distinta, una costumbre distinta, pero bueno, traten de más o menos llevarse bien. No, está diciendo, les ruego, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que no haya divisiones. ¿Y a qué se está refiriendo? Va a la raíz de las divisiones. Que estén perfectamente unidos, no más o menos unidos, no amontonados, no juntos, sino perfectamente unidos. Y agrega, por si queda alguna duda, en una misma, ¿qué? Mente. Y en un mismo parecer. Uy, pastor, pero a mí me parece así. Y a mí me parece así. Relativismo. Gracias, Nico. Bendecimos a Nicole, ¿verdad? Amén. Por su servicio. El relativismo. Y el apóstol Pablo, fíjense la vehemencia. Después vamos a ver, o lo ve usted en su casa, del versículo 1 de 1 de Corintios al versículo 9 inclusive, podemos agregar el 10 también. Todos los versículos, del 1 al 10, aparece la palabra Jesucristo. En el 1, en el 2, en el 3, todos los versículos aparece Jesucristo. En uno solo dice en Él o Él, pero hablando de Jesucristo. ¿Por qué tanto énfasis? Con que lo diga una vez está bien. No, 10 veces lo menciona en las primeras letras de esta carta. ¿Por qué? Porque dice, yo les ruego en el nombre de Jesucristo, no en mi nombre. Estoy hablando en el nombre del Señor, en el que los llamó, como dice Romanos, ¿a qué? A hacer de Él que sean de una misma mente, de un mismo parecer. Y está complicadísimo. ¿O no? ¿Usted qué piensa? ¿O están todos del mismo pensamiento? ¿Tenemos toda la misma mentalidad? ¿Todos tenemos el mismo parecer? ¿Estamos teniendo el mismo parecer? No. Entonces, usted va a decir, bueno, pastor, pero es así. No, no es así la iglesia. No es así el Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. Él es la única cabeza y el resto es el cuerpo. O sea que la mente es la mente de Cristo. ¿O no? Mire, yo le voy a ser sincero. A veces me cuesta ponerme de acuerdo conmigo mismo. No sé si le ha pasado, ¿no? Imagínense si nos cuesta ponernos a veces de acuerdo con uno mismo, ¿cuánto nos costará ponernos de acuerdo de a 2, de a 3, de a 10, de a 20, de a 70, de 80? Y usted me puede decir que es lógico, porque cada uno tiene su parecer, cada uno tiene su mente. ¿Es lógico, verdad? ¿O no? Ahora, cuando nosotros analizamos la Escritura, el apóstol Pablo también enseña, dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza. Ahí yo no encuentro muchas mentes, yo no encuentro muchos pareceres, encuentro una sola cabeza con una sola mente y que es la de Cristo. Amén. No hay mucho. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces hemos hecho esto, ¿no? De repente, si nuestra mano tuviera mente, si nuestros pies tuvieran mente o cerebro y actuaran individualmente del resto del cuerpo, el cerebro daría una orden y el pie derecho dice, no, yo no tengo ganas de caminar ahora, yo me voy a dormir. ¿Verdad? No funciona, es una locura total. Bueno,
De alguna manera el relativismo dice, bueno, hay tantas verdades como personas y la verdad tiene que ver con el contexto, tiene que ver con lo que sabe cada uno y esa es su verdad y es respetable. Entonces hay tantas verdades como personas. Bueno, eso es una locura total. ¿Es una filosofía de pensamiento? Sí. Y estoy hablando no de la palabra relativo, sino de la filosofía del relativismo, ¿no? Una forma de vida, una filosofía de vida donde no hay nada absoluto, todo es relativo, entonces todo está bien. ¿No les suena eso? A mucho de la iglesia de nuestro tiempo, estamos hablando en general, todo está bien. Es tu realidad, es tu contexto, es tu verdad, es tu forma, hay que respetarlo. Y a veces se usa esto, no, porque Dios es amor y nos ama así, tal cual, está todo bien. No, lo único que está bien es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2 o 3. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema. En 1 Corintios, ¿qué pasó? Dice el versículo 11. Porque he sido informado, el apóstol Pablo, ¿no? Habla, escribiéndole a los corintios. He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. ¿Qué cosa? Por los de Cloé, una familia, que hay entre vosotros. Siempre hay mucho. Bueno, ¿qué diría el relativismo dentro de la iglesia? Pero estos de Cloé son terribles, que van con el cuento al pastor. Si me quieren decir algo, que me lo digan a la cara. Los de Cloé, Pablo estaba, a ver si más no recuerdo, no sé si andaba por Éfeso cuando escribía esta carta. Ángel, cualquier cosa que escriba, creo. Entonces, los de Cloé se tomaron el trabajo de avisarle a Pablo, mira que acá hay contienda. Y Pablo, casi sola, la pluma, lo escribió. Todos los primeros versículos hablándole de Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. El primer versículo dice llamados también a ser de Jesucristo, llamados, santificados y llamados a ser santos. Dice los primeros versículos. Y luego dice, porque he sido informado acerca de vosotros. Y no dice, esto pero no me nombre. Lo escribió en la carta y lo estamos leyendo hoy. Después de 2000 años, seguimos mandando al frente a la familia de Cloé. He sido informado por la familia de Cloé de que hay contienda entre ustedes. Cuando leían esta carta, imagínense, acá estaban los de Cloé allá, ¿no? Toda la iglesia. ¿No ves que con razón me caían mal estos? Mirá el trabajo que se tomaron, la malicia que tienen en el corazón. Se tomaron el trabajo de ir a molestarlo a Pablo, que anda misionando por ahí. De ir a decir que hay contienda, acá las cosas de casa se arreglan adentro de casa. No hay que andar ventilando los trapitos, como dicen. Eternamente sigue el trapo sucio. Claro. Sin embargo, Pablo, con toda libertad, como lo hicieron los de la familia de Cloé, con toda libertad, en el poder del Espíritu Santo, dijeron, Pablo, acá hay contiendas, acá pasa algo raro, acá hay algo que está mal. En ningún momento de la carta vemos que alguien diga algo acerca de la familia de Cloé.
no hay otro registro. Porque este es un concepto más bien moderno en ese sentido, de que si yo digo una verdad, pero esa verdad es incómoda para algunos otros, entonces hay una mala persona. Entonces está mal. Se tendría que haber callado. No tendría que haber dicho. Los de Cloé, con toda sinceridad y con toda autoridad del Señor, le informaron a Pablo: Pablo, acá hay problema. ¿Saben por qué? Porque los de Cloé tenían muy bien claro a qué habían sido llamados. ¿A qué habían sido llamados? A ser de Jesucristo. ¿A quién se debe? A Jesucristo. Y tenían muy bien claro que la iglesia es de Jesucristo, llamada a ser como santa, sin manchas. Entonces lo que dice: no, esto no tiene que suceder acá. Esto no es parte de Cristo. Esto no es de la iglesia. Hay que solucionarlo urgente. Entonces, los de Cloé actuaron guiados por el Espíritu Santo. Y seguramente a muchos de ese lugar no les habrá gustado. Pero hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando de la familia de Cloé. Muchos habrán dicho, como dirían en este tiempo, bueno, es una palabra capaz media argentinizada, es un muchón, esta familia, que se anda metiendo en lo que no le importa, dirían. Pero resulta que sí le importa, y resulta que a usted también le tiene que importar, porque no se trata de usted mismo, sino de la iglesia del Señor. Entonces los de Cloé, ¿y qué pasaba ahí? Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿qué decía en el versículo 12? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, otros más espirituales, yo soy de Cristo. Yo decía el otro día ya, y hablaba de este versículo, decía, bueno, algunos como los equipos de fútbol, ¿no? Yo soy de Boca, yo soy de River. No, yo soy del Señor. Y otros dicen, para quedar bien con todo, no, yo soy de Argentina. Ella sé que soy de Argentina. Como mi esposa. No, ella es de Argentina. Nos casamos, soy de River. Sí, mirá la mano. Gracias a Dios que mis hijos fueron libres. Pero eso, que yo soy de Apolo, Pablo sigue escribiendo y en un momento dice de esta manera: le doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Porque lo único que falta es que estén diciendo que los bauticé en mi nombre, no en el nombre del Señor. ¿Por qué les pasó esto a los de Corintio? Leía la carta de Corintio las barbaridades que estaban pasando. El relativismo dentro de la iglesia. Cada uno tenía su forma, debido a su contexto cultural, a su costumbre, a sus ideas propias, a su nivel de conocimiento de cómo debía vivir su vida cristiana. Y algunos ya habían empezado a mezclar lo cristiano con lo pagano. Otros resulta que en esta ciudad de Corinto era tremendo la idolatría. Sacrificaban a los ídolos, hacían fiestas paganas. Hay los cristianos ahí. Termina el culto y me voy al carnaval. Usted fue. ¿Claro? ¿Cómo es eso? No, está lindo, pintoresco. Ajá. ¿Sabe qué significa carnaval? Bueno, averigüe primero. Bueno, los de Corinto estaban ahí en esa ciudad y hacían cada fiesta. Y
y en esas fiestas sacrificaban a los ídolos y hacían partícipe a toda la comunidad de los sacrificados a los ídolos, no al verdadero Dios, sino a los ídolos, y ahí estaban algunos cristianos de Corinto. ¿Acaso no sucede ahora esto también en este tiempo? Donde estamos mezclando lo santo con lo profano, donde le robamos el tiempo y la oración a Dios para hacer otras cosas. Es lo mismo, es relativismo. Bueno, yo creo que ser cristiano es el domingo a la iglesia. Listo, después es mi vida, es mi tiempo. Ahora, ¿dónde queda el pasaje de Romanos que leímos al principio, que hemos sido llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Pero ese texto no queda ahí. Romanos capítulo 1, versículo 7 dice: Romanos 1:7 dice la palabra del Señor: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué dice ahí? Llamados a ser santos. Muchas veces lo hemos dicho, una vez más, ¿qué es ser santo? ¿Es no pecar nunca jamás? ¿Es nunca equivocarme? No. De hecho, lamentablemente fallamos, lamentablemente pecamos, aunque no practicamos el pecado, aunque no vivimos en el pecado, aunque no estamos esclavizados del pecado, sino que somos hechos libres por Cristo, fallamos. Pero ser santo significa apartado para Dios, y tenemos el mejor ejemplo en la Biblia, que es la persona de Jesucristo. Por eso Pablo una y otra vez menciona a Cristo. Cuando les escribe a Corintios que estaban viviendo una vida relativamente cristiana, les habla de Jesucristo, que Él los llamó, Él murió por ustedes. A Él les pertenece su vida y los llamó además a ser santos. Y les aclara: santificados, pero llamados a ser santos. Dice el pastor, es lo mismo, no es lo mismo. Santificado significa que Jesús pagó el precio para que nosotros seamos libres de la esclavitud del pecado. Y esa es nuestra condición delante de Dios por el sacrificio de Cristo. Pero además de eso, hemos sido llamados a ser santos, apartados para Dios. O sea que el que ha sido santificado, ¿cuántos creen que Jesús lavó sus pecados? Que Jesús murió por ustedes en la cruz del Calvario. Ustedes lo reconocen como su único Señor y Salvador. ¿Cuántos? Amén. Bueno, ustedes entonces han sido llamados con una sola misión: ser santos. Ser de Jesucristo, ser santos. Ser apartado, ¿para quién? Para Dios. Entonces yo diría, si ya no te perteneces a vos mismo, ¿por qué tomas decisiones que no tienen que ver con las decisiones de Dios en tu vida? ¿Por qué vivís una vida relativa cristiana? Pareces cristiano, pareces cristiana, pero es muy distinto a que cristianos. ¿Por qué existe esto? ¿Por qué existen tantas maneras de vivir el cristianismo? Porque el relativismo está metido en las iglesias donde cada uno vive su vida cristiana como bien le parece. Por eso, el peligro del relativismo dentro de las iglesias. ¿Por qué peligroso dentro de las iglesias? Porque acá ya hay la conciencia para muchos. Bueno, yo voy a la iglesia, cuando puedo ofrendo, hago esto, lo otro, cada tanto ayudo, soy una buena persona. Y ya está. Listo. No. Fuiste llamado a que ya no te pertenezcas más a vos mismo. Ya no tenés decisiones propias. Las decisiones las toma el Señor por vos. Y una de las primeras cosas que te dice el Señor
Fuiste llamado, yo te llamé, yo te perdoné, yo te limpié, yo cambié el rumbo de tu vida. Ibas derecho al infierno por la eternidad, ahora vas al cielo por la eternidad, pero te llamé con el propósito de que seas santo, apartado para mí. Ahora yo pregunto, ¿estás viviendo eso? Cada uno sabe, ¿verdad? Llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos. ¿Cuál es el peligro del relativismo en la iglesia? Que perdemos, ¿qué cosa? El sentido del llamado de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué fuimos llamados? No, pastor, yo fui llamado para tocar el piano. Mira vos. No hay más piano. Y ahora. No, pastor, yo fui llamado para evangelizar en las calles. Bueno, hay persecución, no podés evangelizar más en las calles. Y ahora. Llevamos el llamado de Dios a una cosa particular que a nosotros nos parece que es el llamado de Dios. Cuando el llamado de Dios es a pertenecerle a Cristo, es a ser apartados para Él. Como dice apartados para Él, es mi prioridad en mi vida, mi prioridad en mi tiempo, en mi economía, en mi familia, en mis amistades, en quien sea, es Cristo. ¿Y cómo vive tanto cristiano relegando su servicio, porque vive un cristianismo relativo y se engañan a sí mismos, pensando que están viviendo un verdadero cristianismo, pensando que realmente son cristianos? Yo quiero que usted me dé un ejemplo, uno. Lean los evangelios, los que fueron llamados por el Señor Jesús. ¿Quién no lo dejó todo y siguió al Señor? Ni uno. Sin embargo, hay otros que quedó registrados en el evangelio que decían: sí, Señor, yo te voy a seguir, pero esperá que tengo que arreglar mis asuntos en mi casa. Señor, sí, yo te voy a servir, pero esperá que esto. Bueno, ¿y cómo lo podríamos hacer? Sí, Señor, te voy a servir, pero esperá que quiero comprarme un auto. ¿Viste? Comprate el auto, pero ¿qué tiene que ver? Señor, te voy a servir, pero esperá que termine mi casa. Te voy a servir, pero esperá que otra cosa. ¿Cuántas cosas en la lista? Lo mismo. Esto es el Señor, sí, pero esperá que despida a mis muertos. Bueno, tenemos que entender que se refería a eso. Cuando decía despida a mis muertos, el Señor, déjame que me quede en mi casa hasta que se muera mi padre, así cobre la herencia. Y después que cobre la herencia, te voy a seguir. Entonces no fuiste llamado a ser de Jesucristo. Tenés otros planes, tenés otras ideas. Bueno, yo quiero avisarte hoy, ¿qué fecha es hoy? 14 de abril del año 2024, de que estás en un problema porque estás viviendo un cristianismo relativo. Y eso es peligroso, es una filosofía mentirosa que se introduce en la iglesia, que tiene engañado a las personas, y Satanás se hace una fiesta con eso. Cristianos que acallan su conciencia y dicen: no, yo soy cristiano. Y el domingo fue a la iglesia. Qué lindo. Y Satanás te aplaude, te abraza y dice: gloria a Dios. No le importa nada, pues es un mentiroso. Seguía así. Pero le decís al Señor: bueno, cuando termine esto, cuando me sobre tiempo, cuando tenga ganas, cuando me organice. ¿Sabes cómo iba a hacer eso? Nunca. Ahora, fíjense en los evangelios. El Señor fue a llamar a Mateo. Dice que estaba ahí en los tribunos públicos. Le estaba pasando bien, ganando plata a lo loco. Dice: dejándolo todo, le siguió. Él tenía sus vacaciones, la pesca, etc. Estaba con sus negocios, sus cosas. Jesús lo llamaba dejándolo todo, le siguió. El problema del relativismo en la iglesia acá es que no se entiende el llamado. Se piensa que fueron llamados a asistir a una casa de material, a cantar unas canciones,
y a escuchar un mensaje. Y este tipo de mensaje que yo estoy diciendo, no es que les gusta. Por eso que hay menos gente que en otras. Si yo cambio el mensaje, si cambiamos el mensaje en este lugar, es probable que otras personas vengan porque le vamos a hablar del relativismo. Está todo bien, quédate tranquilo. La vida cristiana es para que te diviertas, que hagas las cosas que a vos te parece. Vení cuando puedas, no te preocupes. Bueno, mentirosos que se van a ir al infierno si no se arrepienten. O alguno tal vez quizás sea salvo, pero dice la Biblia así como por fuego. Y, como yo digo, ¿no? Entran al cielo pero con más olor a azufre que a Cristo. ¿Por qué? Porque hay mentirosos, ciegos, dice la Biblia, guías de ciegos. Ahora, cuando hablamos de la verdad, yo no sé si anoté ese versículo, pero dice que las cosas espirituales solo la comprenden ¿quiénes? Los espirituales. Los que no son espirituales siguen viviendo de la misma manera. No lo entienden. Pero hoy puede ocurrir un milagro esta mañana y poder cambiar el rumbo de tu vida. Dejar de vivir una vida cristiana relativa para vivir una vida cristiana plena. Dependiendo del Señor, exclusivamente del Señor, sirviéndole a Él. A menos que me digas que en tu Biblia hay algo distinto, que no diga tu Biblia, entonces yo voy a decirte a ver qué versión tenés. Que no diga que fuiste llamado a ser de Jesucristo, que no diga que fuiste llamado a ser santo. El primer problema entonces es perder el sentido del llamado. Y en 1 Corintios 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Perdón, estoy leyendo Romano. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. El otro versículo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Este es el problema del relativismo. ¿Por qué entra el relativismo en la iglesia? Porque no se ajustan al Evangelio, sino a sus propias filosofías de vida. Bueno, esta es mi forma. Y además muchos agregan en este tiempo, igual y a que no le guste, es su problema. No, yo quiero avisarte que es tu problema. Porque si no te ajustás a la palabra de Dios, tenés un problema. Dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Volvemos al principio. ¿Cuál es el problema? Que no conoce a Dios. Ahora, si yo he sido llamado de Jesucristo, si yo he sido llamado a ser santo, verdaderamente conozco a Dios, entonces jamás se me ocurriría decirle a Dios: bueno, espérame. Como dicen en Entre Ríos, manejate Dios, manejate vos. ¿Cómo le voy a decir a Dios manejate? ¿Cómo le voy a decir a Dios espérame? ¿Cómo le voy a decir a Dios cuando tenga tiempo? ¿Cómo le voy a decir a Dios cuando termine esto, Dios, entonces yo te sirvo? Eso es una locura total, piénsenlo. Pero es tan loco que uno dice: no puede ser real, pero la Biblia lo confirma. ¿Cuál es el problema? No conocen a Dios. Dice: y agradó a Dios salvar ¿a quién? A los creyentes, a los que verdaderamente creen, por la locura de la predicación. Porque yo sé, hermanos, amigos, que es una locura lo que yo estoy diciendo. Vivir apartado para Dios.
Es una locura. La Biblia lo dice. Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes mediante esta bendita locura. ¿Por qué? Porque no nos movemos por vista, sino por fe. Ahí está el problema, ¿verdad, hermanos? Si usted se mueve por fe, no se preocupa por la economía, no se preocupa por esto, lo otro. Ay, no, porque hasta que termine mi casita y quiero tener esto y poner el pin acá y el pompón allá y no sé qué. Y mientras tanto, Dios, espérame, aguantar. Ay, no, Señor, lo que pasa es que estoy trabajando 825 millones de horas por día porque quiero cambiar el auto. Y bueno, cuando cambie el auto te voy a servir, te voy a tener auto nuevo. No, te vas a ir a pasear y no vas a servir a Dios igual. Porque el problema no está en eso, el problema está en el corazón. No está reinando Cristo. Si sos de Jesucristo, Él reina en el corazón. Entonces, lo demás no te va a atraer tanto como Cristo. Ahí está el problema. Pastor Guille, pero es difícil. No, mentira, no es difícil. Uno puede decir, no, y que lo he escuchado en los mensajes, buenos predicadores, pero yo creo que no coincido con eso. O sea, y no es fácil servir a Cristo. En cierto modo es fácil, es verdad. No es fácil para el que no conoce a Dios. Pero te aseguro que si conoces a Dios, no hay otro pensamiento para vos, no hay otra cosa en tu corazón que servir a Dios. Amás servir a Dios. Amén. Entonces, cuando no amás servir a Dios por sobre todas las cosas, es porque no conoces a Dios. Porque si conoces a Dios, como decía hoy a la mañana, más temprano, con el grupo de alabanza, te enamorás cada vez más de Dios. Vas a decir, Señor, qué poco que estoy haciendo por vos. Y algunos incluso lo poco que hacían ya no lo hacen. Dios quiera que no sea que se está aplicando esto. ¿Se acuerdan de los talentos? No lo puso a trabajar el talento que Dios le dio, lo enterró. Y cuando vino el Señor, ¿qué hizo? Bueno, qué lindo, lo cuidaste bien. No, se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Porque Dios te llamó a ser de Jesucristo. No te llamó simplemente a que tengas el título de cristiano. Por eso es un peligro el relativismo dentro de la iglesia. Porque hay cientos y miles de personas en este tiempo que viven engañados, pensando de que están haciendo las cosas bien, que están viviendo un cristianismo verdadero, cuando es mentira. Y lamentablemente muchos predicadores alimentan eso. Muchos predicadores alimentan y dicen, no, quédate tranquilo, querida, dale, trabajá. Mientras traigas el diezmo, cuanto más trabajes, más diezmo va a traer. Entonces vamos a mandar a trabajarlo 3, 4 turnos. No, pastor, porque voy a hacer un máster en Estados Unidos y me van a pagar en dólares y en euros y no voy a poder servir más a Dios. Dale, querido, acordate la cuenta del banco que tenemos en la iglesia, mandale. Ya, no, pastor, qué raro eso, no es nada raro. Por eso lo fomentan, por eso lo impulsan. A ver, tienen que trabajar, sí, más vale que trabaje y que mantenga a su familia. A la superioridad es Cristo. Cuando usted pone su trabajo por encima del servicio a Dios, Cristo no está reinando en su corazón. Cuando usted pone otras actividades por encima del servicio a Dios, Cristo no está reinando en tu corazón. Yo no te lo estoy diciendo para juzgar a nadie, sino es mi misión como pastor de esta congregación advertirles, decirles la verdad. Como los de Cloé, estos están haciendo cualquier cosa. Seguro que a muchos no les gustó en Corintios. Esto lo vamos a sacrificar en el próximo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo quiere estar usted cuando el Señor venga a buscar? ¿Verdad el himno, Ángel? Yo estoy listo, si Él me llama,
Yo estoy listo, si Él me llama. Dice, yo estoy listo, si Él me llama a su viña a trabajar. Y el coro dice, yo estaré en la viña trabajando en la viña del Señor. Cuando Él venga, ¿qué voy a estar haciendo? Trabajando para Él. No, yo estoy... Otra cosa. ¿Qué estás haciendo? Iba a decir algo, pero mejor no, porque todo puede decir mejor. Samarel que tiene al lado. ¿Qué estás haciendo, querido? ¿Qué estás haciendo, querido? ¿Sabes quién murió por vos? Cristo. ¿Sabes por qué estás vivo hoy? Porque Cristo te está dando la vida. ¿Sabes por qué estás hoy acá? Porque renovó su misericordia para con tu vida, para que escuches este mensaje y ya no vuelvas a ser como antes. Salgas cambiado de acá. Otra vida, otra prioridad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios, no? Pero va a llegar un día que ya se terminó. Aleluya. Desconocen el poder del Evangelio. Por eso viven un cristianismo relativo. Porque dice que para el que cree, esta locura es poder de Dios. Y el que ha experimentado el poder de Dios en su vida, entonces no abandona más. ¿Quién más? Señor, ¿cuál es la otra misión? ¿Qué otra cosa tengo para hacer? Ayer tuve el placer de conocer al pastor Eliseo, a su congregación allí en Temperley. Estuvimos un montón de tiempo charlando y hablando de las cosas para Dios. Él fue compañero del pastor Simón Berengo, esas casualidades de Dios, del seminario bíblico. Y nos pusimos a hablar, bueno, tiene muchos años en el ministerio también, y nos pusimos a hablar de las cosas y de lo entusiasmados que estamos en futuros proyectos de servicio a Dios. Y algunos ni siquiera arrancaron con el primero. Pastor, pero tengo como 30 años en la iglesia. ¿Qué sirve? Algunos hablan de sus cosas tan personales, ¿no? Mi trabajo, mi estudio, mi casa, mi familia. Y cuando hablan de mi familia, hablan de su núcleo cerrado, hablan de sus parientes. Cuando la Biblia dice que la familia es la familia de la fe, ahí también hay un problema importante que no se entiende. Muchos creyentes de este tiempo no lo entienden. Hay parientes y hay familia, y la familia es la familia de la fe. ¿Pero qué está diciendo? No lo dije yo, lo dijo Jesús. Si tiene un problema, arréglelo con él. Jesús mismo dijo, ¿quién es mi madre, y mi padre, y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de Dios. Esa es mi familia. Incluso en ese momento los hermanos decían, este está loco, un lunático. Después, bueno, Dios tuvo misericordia. No creían ni en Jesús, sus propios hermanos. El relativismo. Pero para el que cree, es poder de Dios. Entonces vive en el poder de Dios. Dice, pero para el que no cree, son locura. ¿No? Por eso siempre aparecen estas cosas. Bueno, pastor, pero si yo empiezo a servir más a Dios, voy a trabajar menos y que vos vas a pagarme la cuenta de la luz. No, hermano, si a veces no sé si tengo para pagar la mía, voy a pagar la tuya. Pero yo sé que cuando tengo que pagarla, Dios me bendice y tengo dinero para pagarla. Pero me dedico primeramente a servir a Dios y también trabajo. Viajo por todos lados, me he recorrido medio Entre Ríos más o menos, trabajando. Como Pablo decía, sí, yo hago mi tienda, voy y me pongo a hacer tienda, pero nunca, jamás dejó de servir a Dios por trabajar. El trabajo era un medio para servir a Dios y comprometerse con Dios. Por eso nunca le falta el pan para comer a aquellos que han sido llamados por Dios. Que realmente han sido llamados por Dios a ser de Jesucristo, a ser santos. Ahora, pero pastorcito, esto es un problema.
¿Cuál es la solución? ¿Hay solución? Bueno, por eso estoy predicando esta mañana, porque hay solución para eso. ¿No? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 15, dice: Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 15, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Porque ¿qué dice el espíritu del mundo? Ocúpate de tus cosas. Y lo que te sobra, hace algo para Dios. Y nunca, la idea es que el mundo va a hacer que nunca nos sobre, además. Pero dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu con mayúscula que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso empecé hablando. El problema está en que desconocemos nuestro llamado. Porque estamos desenfocados. Estamos apuntando para otro lado. No estamos mirando a Cristo. Estamos mirando nuestro corazón, nuestros deseos, lo que nos parece bien a nosotros. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea que no es lógico lo que yo estoy diciendo. No es razonable. Es una locura. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice el 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ay, pastor, pero no hay que juzgar. No, a ver. Cuando está hablando acá de que juzga todas las cosas, está diciendo, está determinando cuál es la verdad. Y la verdad es Cristo, y la verdad es vivir conforme al Evangelio, no a las distintas verdades que hay. Porque ese era el problema. Juzga todas las cosas. Esto sí, este es mi pensamiento. Tengo 20 millones de pensamientos acerca de una cuestión. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué debo hacer? Y opta por la verdad. Porque es espiritual y entiende lo espiritual. Entonces, la solución, la primera cosa es saber lo que Dios nos ha concedido por el Espíritu Santo. ¿Qué nos concedió Dios a nosotros? Si vivimos apartados para Dios, si vivimos con Cristo como Señor en nuestras vidas, tenemos primero la vida eterna, tenemos la posibilidad de hablar con Dios libremente, tenemos el gozo de cumplir con su propósito en nuestras vidas, porque dice la Biblia que, ¿cómo es? ¿Cómo es cumplir con el propósito? Es agradable. Es agradable. Si no, para mí es un problema. Estás desenfocadísimo. Amén. Nosotros les cuento un testimonio. O sea, hay cosas malas mías que yo le digo que no le imite, pero hay algunas cosas que yo se las puedo testificar. Nosotros el día de ayer nos levantamos a las 4 de la mañana en un temporal impresionante allá en Entre Ríos, no nos permitía salir. Y la noche anterior ya nuestros amigos, familiares decían, no se les ocurra salir, que hay temporada, esto. Yo digo, ¿qué no voy a hacer? Otra vez no me voy a quedar con el tiempo. Y nos levantamos a las 4 de la mañana y estaba terrible, no se veía ni la calle, llovía. Digo, bueno, esperemos un poco más, esperamos a las 5. Mientras tanto Julieta dormía. Esperemos a las 5:30. Bueno, no sé si era a las 5:30, no sé, a las 5 le dije, bueno, empezamos a cargar los bolsos. Terrible. Alguien, mirá que no vamos a poder ir porque es temporal, esto, lo otro. Estamos a 350 kilómetros. Los que conocen el camino, no hay pozos en la ruta, hay cráteres. Y capaz que el auto entra entero con todos esos cráteres. ¿Verdad?
Entonces dije, bueno, Señor, es tu voluntad que vayamos. Mi corazón palpitaba ardientemente por estar acá, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a cargar el auto. Terminamos de cargar el auto, paró la lluvia. Y así salimos. Nos llovió después, la mitad del camino del viaje nos llovió, fue difícil, estaba oscuro, una llovina que parecía una neblina. Fue difícil venir, sí, salimos, llegamos, tuvimos charlas, estuvimos haciendo algunas cuestiones, como siempre estamos de charlas en charla. A la noche fuimos a otra congregación, volvimos muy tarde a casa y hoy a las 8 armando bolsos, porque cada vez que nos movemos una mudanza para estar acá a las 9:30. Sí, pastor, uy, qué sacrificio. No, un placer. Lo vivimos así. Nos causa placer servir a Dios, estar. Es más, me encantó venir con esa tormenta y decirle, ¡ja! Te ganamos. Amén. Por eso es agradable estar en la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Ahora, ay, me parece que va a llover. O no vamos a la iglesia, o tapamos la iglesia. Cristianos relativos. Ay, no, lo que pasa es que me acosté tarde anoche. Que vayan, día, no pasa nada. Sí, ¿qué pasa? En el mundo espiritual pasa. Pasan cosas. Ay, no, porque pintó. No, pero el Señor le pintó decirte que sos de Él. Al Señor le pintó morir por vos en una cruz para que seas de Él y seas santo. ¿Te olvidaste de eso? Por eso dije, desconocer el llamado, desconocer el poder del Evangelio. Entonces la primera solución es ¿qué? Saber, entender, comprender todo lo que Dios nos dio. Nos dio victoria de antemano. Nos aseguró que íbamos a tener problemas, dificultades y todo. Dice, ¿qué me pasó a mí? ¿Pero dónde está el Señor? Sentado en el trono por toda la eternidad. Y dijo de nosotros, y ustedes van a reinar conmigo. Cuando Jesús iba a la cruz, y esto lo escuché anoche, nos robo un poquito del mensaje. De anoche, Jesús dice que cuando estaba por llegar el momento de la cruz, todos los padecimientos que venían, él dice que siguió adelante, puesta su mirada en el gozo. Y decía la persona que predicaba anoche, gozo, si le iban a torturar, le iban a pegar, le iban a clavar en un madero, le iban a clavar en la corona de espinas, le iban a clavar una lanza, le iban a matar, le iban a escupir, se iban a burlar. ¿Qué gozo? El gozo de que luego iban a estar con su Padre en el trono. Entonces encontramos cristianos relativos de hoy en día. No, lo que pasa es que, ¿qué querés? Que me salga a mojar y si después me resfrío. Te vas a resfriar igual. Antes le decían a los cristianos de azúcar, ¿no? No salían pues se derrito. Cristianos carretilla. Lo tenían recargando, cada tanto, vamos, lo ponían ahí. La iglesia va para aquel propósito, ya quedó la carretilla. Vamos a la Cuba. No, hermano, ponelo todo. Vamos a tener que cargar siempre. El relativismo dentro de la iglesia. Ahora, cuando conocemos lo que Cristo hizo por el gozo puesto, y nosotros, ¿por qué servimos a Dios? Porque amamos, porque estamos gozosos en el corazón, porque un día yo le voy a ver a Él cara a cara y le voy a decir, Señor, gracias por haberme escogido, por haberme elegido. ¿Y sabe lo que va a decir Él en ese momento? Bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el gozo que tengo por delante, el que usted tiene que tener. ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor!
Ahora, algunos el gozo que tienen por delante es un auto nuevo, es la casa bien arregladita, es tener cierto nivel académico, o tener cierto dinero, o hacer un viaje, o ser reconocido por alguna cuestión en particular. Ese es el gozo que tienen por delante. Eso se muere, y cuando lo tengas vas a sentir el mismo vacío en tu corazón, que algo te falta. Porque el verdadero gozo de un creyente verdadero, llamado por Jesucristo a ser de Jesucristo, llamado a ser santo, es que un día te vas a encontrar en cara a cara y te va a decir: ¡qué bueno! Fuiste fiel. Fuiste fiel. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios? ¿Estás seguro? Y lo último, capítulo 16, primera de Corintios, capítulo 2, 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es el problema del relativismo? Cada uno piensa lo que le parece y cada uno da su opinión y dice: bueno, yo lo vivo así, etc. Ahora, si tenés la mente de Cristo, pensamos todos igual. ¿Cómo cumplimos lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios? Una unidad perfecta, mismo pensamiento, que opinen todos igual. Humanamente hablando es imposible. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos la mente de Cristo, se solucionó el problema del relativismo en la iglesia. Ahora, ¿cuándo no se soluciona? Cuando damos lugar a cualquier otra cosa menos a tener la mente de Cristo. Amén. Dice la Biblia también: llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser libres de una vida cristiana relativa? Porque todos tenemos un poco, unos más, otros menos, pero tenemos que ser libres de eso. Bueno, la solución está en esto, en esta mañana. Decirle: Señor, por favor, mostrame lo que ya me diste, porque me desenfoqué. Dejé de mirar la cruz, dejé de mirar lo que me prometiste, dejé de mirar quién era yo antes sin ti y lo que soy ahora con Dios. Empecé a mirar las cosas de este mundo. Es el momento para hablar de esta manera. Y la segunda cosa es decirle: Señor, yo quiero tener la mente de Cristo. Saca todos mis pensamientos, Señor, por favor, lléname de tus pensamientos para que ya no sean míos. Entonces, cuando los vuelvo a ver, de acá a un mes, les voy a decir: ¿qué te pasó? ¿Estás raro? ¿Estás raro? No les voy a decir: oh, estás igual. Cambiaste. Como Moisés bajando de la nube. Su rostro se iluminó. Ya no es mío. Nunca más. Pero tenés que tener la mente de Cristo. Tenés que comprender, saber todo lo que te ha sido concedido, dado por el Espíritu de Dios. ¿Saben qué? Si no, lo que estamos haciendo es despreciando la cruz de Cristo. Tenemos en poco la cruz de Cristo. Su sacrificio que fue por nosotros, para que vivamos una vida santa, apartada para Él. No me alcanza. No es suficiente Cristo para mí. Para mí es suficiente Cristo, pero quiero esto, quiero aquello, lo otro y aquello. No. Cristo es suficiente para mí. Amén. Vamos a cantar la canción. Entonces, hermanos, el relativismo, ¿qué es? Es una filosofía de vida, es una doctrina que está en el mundo, pero se ha introducido en la iglesia. Es una doctrina que causa división. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su criterio, su forma. Y dice: bueno, yo vivo mi vida cristiana así, pero gracias a Dios por los de Cloé. Gracias a Dios que hay familias como las de Cloé que se levantan en este tiempo y dicen: no, esto no está bien. Esto no es como se debe vivir la vida cristiana.
Gloria a Dios por eso. ¿Iban a tener problemas los de Cloé? Sí, porque a muchos no les va a gustar. Pero los de Cloé todavía los estamos leyendo. Los otros ni figuran. Gracias a Dios porque en esta mañana tenemos la oportunidad de mirar la cruz de Cristo y de tal vez entender por primera vez realmente lo que Jesús hizo. Estábamos condenados por nuestros pecados a una eternidad en el infierno, pero Dios por su gracia nos escogió en Él, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo, para que seamos de Jesucristo, santos, para luego vivir una eternidad con Él. Ahora, ¿entendemos eso? ¿Entendemos lo que Jesús hizo por nosotros? Si no lo entendés en esta mañana, pedirle al Señor lo siguiente: Señor, quiero tener la mente de Cristo. Señor, lléname de tu pensamiento, de tu palabra. Escribe tu ley, Señor, en mi corazón y en mi mente. El nuevo pacto en su sangre, donde ahora su palabra está escrita en el corazón y en la mente. El tiempo de gracia ha llegado esta mañana a este lugar para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay indicios, hay señales de aquellos que creen, y es que tienen una vida apartada para Dios. Tienen una vida de servicio a Dios por encima de cualquier otra cosa, y le enseñan a las generaciones siguientes, a sus hijos, a sus nietos, sobrinos, diciéndole: lo primero en mi vida y en mi corazón es Cristo. Hasta que Él venga a buscarlo, hasta que muera, yo estaré sirviendo a Dios. Entonces tus hijos te van a imitar, tus nietos, tus sobrinos van a mirar y decir: yo quiero ser como Él, yo quiero amar a Dios de esa manera. O amas al mundo o amas a Dios. Dice la Biblia, el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan: la amistad con el mundo, con el sistema del mundo, es enemistad contra Dios. Y no se refiere a personas, sino se refiere a lo que hay en nuestro corazón en primer lugar.